frecuentemente, constantemente, porque es muy importante que no olvidemos como profesionales de la construcción en términos generales. Por lo que he visto aquí hay de varias actividades, además de ser directores responsables de obra, corresponsables de seguridad estructural, de diseño arquitectónico. Entonces, para, como he dicho, recordar básicamente que estamos sujetos a los riesgos naturales, pues tenemos dos tipos, que son los naturales y antrópicos. Ahorita estamos viendo los naturales, entre ellos están los sismos, que son de los que más importantes para nosotros en esta Ciudad de México y en este Valle de México, que es donde estamos trabajando, y como este es un curso para DROs de la Ciudad de México, pues nos enfocaremos mucho al tema sismos. Aquí tenemos las fases de la Tierra durante más o menos 500 millones de años, desde la Pangea hasta el Cenozoico, que es la vista arriba a la derecha, que es la más reciente, la que todos conocemos desde los libros de primaria. Bueno, aquí tenemos esta animación que unos segundos nos ilustra cómo se han movido las capas tectónicas, y bueno, ese movimiento que se da por centímetros al año o milímetros al año, pues en 500 millones de años, pues ya nos da estos resultados. Que nos movamos cada vez que tengamos por ahí algunos movimientos tectónicos, ¿verdad? Aquí podemos ver algunos temas, ¿verdad?, de tsunamis, por ejemplo, ¿verdad?, en donde se han registrado algunos pequeños tsunamis, otros mayores, pero sí hay tsunamis. De hecho, hoy escuchaba en la mañana, no sé si ustedes lo escucharon, que por allá por el Pacífico emergió un nuevo volcán y que provocó un tsunami, unos tsunamis que van a llegar a diferentes partes del mundo. Pero bueno, ese es algo también de los riesgos naturales. Aquí uno de los más reportados y documentados dentro de los anales de lo que es el Archivo General de la Nación es uno de 1787, donde se supone que hubo un sismo de 8.6 entre Guerrero y Oaxaca, y que produjo un tsunami de gran magnitud, ¿verdad? Entonces, bajo ese esquema, podemos decir que los tsunamis también pueden ser riesgo en México. Claro, está en la costa, no tiene nada que ver con la Ciudad de México, pero es informativo simplemente. Aquí tenemos también el riesgo de los volcanes. Muy cerca de acá tenemos al Popocatépetl, que ese sí es un riesgo importante, ¿verdad? Y bueno, las deslizamientos de laderas, que aunque esto no es en viviendas, pues conocemos que los deslizamientos de laderas pues se dan de una manera muy frecuente en nuestra ciudad. De alguna manera, el año pasado, pues todos nos enteramos básicamente no fue un deslizamiento de ladera, pero sí fueron caídos de rocas de una de las laderas del Cerro del Chiquihuite, que afectó por ahí a varias personas, varias viviendas, hubo muertos, etcétera, ¿va? Entonces, todos estos riesgos generan problemas de pérdida de vida, pérdida de patrimonio. Y pues eso es lo que nos debe interesar. Al final de cuentas, nuestra actividad profesional como DROs es justamente el salvaguardar la vida, la salud y el patrimonio de quienes habitan las construcciones en las cuales damos nuestras responsivas. Y entonces esa interacción es la que nos lleva a que tengamos que actuar de manera muy profesional siempre, y de una manera viendo ese bien superior que es la vida, la salud y el patrimonio. Dentro de algunos riesgos antrópicos son donde participa la mano del hombre, como son los incendios, explosiones, terrorismo, delincuencia, manifestaciones multitudinarias, movimientos armados, riesgos biológicos, tecnológicos, inclusive. Podemos ver algunas de los riesgos para que
el ejército zapatista también se ha dado en nuestro país, ¿verdad? También las acciones biológicas como las patógenas. Hoy mismo tenemos un riesgo, estamos viviendo ya de hace 2 años, un riesgo que puede ser natural o antrópico, ¿verdad? En donde tenemos una serie de grandes pandemias como la que hoy vivimos. Entonces, bajo ese esquema, pues a partir de anteriores desastres, pues se vienen generando algunas normatividades, algunas leyes, algunas condiciones para proteger a la población civil, ¿verdad? Entonces, en México, pues hay una Ley General de Protección Civil, que como guerreros es conveniente conocerlas, ¿verdad? Y básicamente esa ley, en su artículo 31, tiene como obligación para el gobierno y para la sociedad en términos generales apoyar de acuerdo con las posibilidades a los habitantes afectados por desastres naturales, y estos deben de acatar, pues obviamente, lo que la autoridad recomienda. Además de la reforma del artículo 4 constitucional, estableciendo la protección civil como un derecho humano. Esas son propuestas que se han hecho y curiosamente muchas de ellas no han progresado, ¿verdad? Cuando son, digamos que actividades importantes de los gobiernos en turno. Aquí lo comentamos, pero sí tenemos otro instrumento que es el Programa Nacional de Protección Civil, y también tenemos otros instrumentos, el Centro Nacional para la Prevención de Desastres, el CENAPRED, que todos nosotros sabemos que pues a partir de 1985 hay una agencia japonesa instaló este Centro Nacional que ahora administra la Secretaría de Gobernación. También se tiene en México el Sistema Nacional de Protección Civil, ¿verdad? Y también pues otros aspectos como los estudios elaborados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que dentro de ellos está la protección civil. También sabemos que a partir de 1949, con el Tratado de Ginebra, se empieza a mencionar el concepto de protección civil, en donde, si vemos la fecha, 1949 es posterior a la terminación de 1945 de la Segunda Guerra Mundial, y eso, pues, después de la Segunda Guerra Mundial sucedieron muchas cosas, entre ellas se fundó la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, precisamente previendo que los grandes desastres como una guerra mundial, que es un riesgo antrópico, pues se eviten al máximo, ¿verdad? Y entonces en este Tratado de Ginebra, el 11 de agosto de 1949, que se empezó a mencionar el tema y el concepto de protección civil, donde definen como que el cumplimiento de alguna o de todas las tareas humanitarias destinadas a proteger a la población contra los peligros de las catástrofes y ayudarla a recuperarse de sus efectos inmediatos, así como de facilitar sus condiciones necesarias para su supervivencia. Por ahí hay un micrófono abierto que está viciando un poco el sonido. Les pedimos que si no van a intervenir, que por favor todos cierren sus micrófonos. Entonces aquí, como digo, acaba de terminar la Segunda Guerra, habla de hostilidades, ¿verdad? Catástrofes, dirigido a eso principalmente, pero bueno, ahora pues habla de proteger a la población, y nuestra actividad principal es proteger a la población, a las inversiones y a la salud, tanto en la vida como y a los individuos, tanto en su vida como en su salud. Bueno, en México a partir del 82 empezaron a generarse temas como la erupción del volcán Chichonal, muchos de ustedes lo recuerdan, ¿verdad? En el 82, después las explosiones de San Juan y Guatepec en el 84, precedieron todas estas a los sismos, a los grandes sismos del 19 y 20 de septiembre del 85, ¿verdad? Entonces fue a partir del 85 que fue una especie de parteaguas que empezó a, digamos, que a presentarse más frecuentemente el concepto de protección civil.
¿verdad? Y para el 86, justamente un año posterior a los sismos del 85, se genera el Sistema Nacional de Protección Civil. Los riesgos no son avisados adecuadamente, muchas veces se transforman en desastres que causan pérdida de vida, salud y bienes materiales. Dentro de todo esto, tenemos que iniciar por las normas que nos rigen para todo esto. No olvidemos que somos profesionales, somos, como mencionamos, ingenieros, arquitectos o cualquier rama otra que tiene que ver con la construcción, y estamos regidos, pues, básicamente, profesionalmente, por artículo 5 constitucional, desde el punto de vista de nuestro registro de riesgos y de corresponsables, del reglamento de construcciones, pero que a la vez está regido por la ley de desarrollo urbano, y así sucesivamente vamos escalando esas normativas hasta llegar, pues, a la que está sobre todas ellas, digamos, el marco jurídico es separar aguas, que la Constitución política, en donde, pues, vamos a dar rápidamente mencionar algunos artículos que tienen que ver con nuestra actividad profesional y con lo que tenemos que ver como responsabilidad, porque pues al nombrarnos o al querer o al tener un registro de director responsable de obra, pues ahí viene una palabrita que es la de responsable, donde tenemos que responder ante las autoridades, ya sean de tipo administrativo, o de tipo civil o incluso de tipo penal. Entonces debemos estar muy conscientes de esos riesgos que corremos, por eso iniciamos con los riesgos, que son fuerzas naturales o a veces fuerzas creadas por el hombre, que pues el tema que tenemos que nosotros digamos, dominar como DROs es justamente el dominar todas esas fuerzas y todas esas posibles daños que pudiéramos tener, todos dentro de un marco normativo, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos hace a nosotros, director responsable de obra, y pues el conocer las condiciones bajo las cuales podemos estar trabajando o siendo observados, pues es muy importante desde el punto de vista de nuestra propia seguridad en cuanto a nuestra libertad, en cuanto a inclusive de nuestro patrimonio también, y todo lo que conlleva una posible falla, ¿verdad? Esto es muy importante, yo creo que para cualquier ser humano y pues para nosotros como profesionales también lo es. Entonces tenemos que esta Constitución pues tiene 136 artículos, 19 transitorios y 9 títulos. En otras ocasiones les he preguntado a ustedes cuántos artículos tenemos y muy poquitos hemos sabido cuántos artículos tiene esa Constitución, pero bueno, eso no es malo. En alguna ocasión algunos diputados les preguntan lo mismo y ellos, que son profesionales y que tienen que ver con la Constitución directamente, pues tampoco lo saben, así que pues basta con meterse a San Google y bajarla y darle una revisadita, ¿verdad? Entonces aquí tenemos los títulos, los 9 títulos en romano que tiene esta famosa norma, que es la Carta Magna, garantías individuales, soberanía nacional y forma de gobierno, división de poderes, responsabilidades de funcionarios públicos de los estados de la federación, del trabajo y prevención social, prevenciones generales, de las formas de construcción, de la inviolabilidad de la Constitución. Yo siempre les he platicado que este 9 debería estar en número 1, ¿verdad? Pero lo dejan hasta el 9, no sé por qué, pero pues todo el mundo quiere violar este documento. Entonces, pues aquí todos somos mexicanos, y aunque no seamos mexicanos, con el hecho de que estemos en este territorio, pues ya tenemos garantías, ¿verdad? Garantías individuales. Y se supone que esta nación es única e indivisible, aunque actualmente, o bueno, muchas veces hemos estado divididos, pero bueno, ahí estamos, todos en un mismo territorio llamado
Estados Unidos mexicanos, ¿verdad? Todas personas tienen derecho a la educación, que es algo que estamos ejerciendo desde que fuimos a la preescolar, primaria, secundaria, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y debería ser inclusiva, pública, gratuita y laica. No siempre lo es, ¿verdad? Es muchas veces según las posibilidades económicas, muchas veces las posibilidades geográficas, etcétera, etcétera. Pero no siempre se cumple eso. Bueno, la obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Sabemos que la educación superior no es obligatoria, actualmente es obligatoria hasta la media superior, y en el artículo 5 aquí ya empieza algo que tiene que ver con nuestro ejercicio profesional, que a ninguna persona podrá pedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio, trabajo que no se acomode siendo lícitos. Y pues obviamente que no se nos puede vedar salvo determinación judicial. Claro, si vamos presos, pues ya perdemos muchos derechos, entre ellos probablemente el de ejercer este trabajo libremente, por lo menos. Y bueno, eso es lo que hay que evitar, ¿verdad? No tener ese tipo de problemas. Y muchos estamos actualmente actualizándonos y viendo la manera de tener elementos para defendernos en caso que se pudiera dar un problema de tipo, ya sea, como repito, administrativo, penal o en su caso civil. Y en ese sentido, pues cada entidad federativa, no olvidemos que en 1945 para acá sucedió muchas cosas, como mencionaba. Se crea la ley reglamentaria a este artículo, que es lo que conocemos como la famosa ley de profesiones, y después de ella ya los estados, como ya todos tienen su propia constitución política, porque no olvidemos que somos un estado federado, pues en cada, digamos, constitución política estatal, pues también tienen su artículo referente al ejercicio de las profesiones, ¿verdad? Por eso se menciona aquí que cada entidad lo tiene. ¿Cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio? Esto es relativamente sencillo, es definir por qué algunas inicialmente requerían título y otras no. Pues simplemente por el riesgo que implica el ejercicio profesional de cada una de ellas. Por ejemplo, el de médico, pues es riesgoso, el de ingeniero, el de arquitecto. Entonces, estas, digamos que profesiones son las primeras que empezaron a generarse como colegios y empezaron a normarse por este artículo 5 constitucional, ¿verdad? No será objeto de decisión judicial o iniciativa, las ideas, eso es muy bueno. Dentro del artículo 7 también la libertad de difundir opiniones, información e ideas tampoco es delito, no debería ser delito, a veces lo es, pero no debería ser con base en este artículo. Por eso, si quieren ustedes proponer ideas, opiniones, pues está abierto el micrófono para todos ustedes. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni cortar la libertad de difusión ni de expresión, ¿verdad? Entonces, podemos sentirnos seguros. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición. Esto nosotros lo hacemos muy frecuentemente. Derecho de petición cuando le solicitamos a la autoridad que nos dé un número oficial, un alineamiento, un uso de suelo, cuando vamos a hacer el registro de un visto bueno de su operación, o el registro de un seguridad estructural, o incluso un registro de obra ejecutada o un registro de obra nueva, ¿verdad? Es cuando estamos ejerciendo ese artículo 8, el derecho de petición, y la autoridad tiene que respondernos en tiempo y forma, por escrito también, la resolución de esa petición que le estamos haciendo. Entonces, este artículo, pues debemos conocerlo, porque luego a veces
también nos piden cosas que no debían pedirnos y bajo este artículo pues tenemos ese derecho como ciudadanos, ¿verdad?, de poder hacer esos trámites. Además, en todos los estados y en todas las dependencias hay manuales de operación, ¿verdad? Entonces, no podemos estar, digamos, sujetos a caprichos de autoridades, ni mucho menos, porque en ese sentido tenemos la posibilidad de tener elementos para cual defendernos. Bueno, el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente, aquí estamos reunidos, aunque sea virtualmente, pero de manera pacífica. Y este artículo 21 lo mencionamos aquí porque pues se han dado ejemplos, ustedes lo han sabido, sobre todo después del sismo de 2017, que hubieron compañeros que tuvieron problemas de tipo inclusive no solamente administrativos o civiles, sino penales, y entonces el artículo 21 nos dice que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a las policías, bla, bla, bla. Entonces, y compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones para las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía. Nosotros, en primera instancia, si violamos reglamentos, etcétera, normas técnicas, el uso del suelo, etcétera, podemos caer en esto. Justamente en una pena administrativa, pero hasta ahí, ese yo creo que es el menor de los males, ¿verdad? Ya el siguiente escaloncito pues va a ser un tema de delinquir desde el punto de vista civil y peor cuando estemos en temas penales, ¿verdad? Entonces, este artículo 40 pues nos habla justamente de que qué somos, lo que les mencionaba, es una república representativa, democrática, laica y federal, Estados libres y soberanos. Cada quien tiene sus propios tres poderes, ¿verdad? El legislativo, el judicial y el ejecutivo. Entonces, también la Ciudad de México, pues prácticamente ya es un estado, ya tiene esa calidad, y bajo ese esquema, pues estamos nosotros sujetos a la constitución política de la Ciudad de México y de ahí todo lo que derive, ¿verdad? Entonces, los poderes de la Unión, pues son los que mencionamos. Aquí ya estamos en el artículo 43, se menciona justamente a la Ciudad de México, ya dentro de los 32 estados. Y en el 44 se habla específicamente ya de la Ciudad de México. ¿Por qué hablamos de la Ciudad de México? Porque justamente somos directores responsables de la Ciudad de México. Es la entidad federativa, sede de los poderes de la Unión, capital del país, etcétera, etcétera. Y aquí pues nos define el artículo cómo está dividido el poder. Y también el artículo 115 nos habla del municipio libre, de las facultades que tiene el municipio libre, ¿verdad? Aquí en la Ciudad de México, pues no tenemos municipios, pero tenemos alcaldías, en donde tenemos que las constituciones que le otorgan a los gobiernos municipal ejercer justamente sus facultades, entre las cuales es la de aprobar, ¿verdad? Bandos, reglamentos, circulares, disposiciones administrativas, etcétera, etcétera. Todos estos reglamentos, entre ellos está justamente el que aplicamos muy frecuentemente, que es el reglamento para las funciones de la Ciudad de México. Entonces, por eso es que las alcaldías administran estos temas, ¿verdad? Y el 122 ya nos define a la ciudad como una entidad federativa que goza de autonomía, como cualquier estado, ¿verdad? Y el gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales con los términos establecidos en la Constitución, que es lo que ya habíamos dicho. Entonces ya estamos bajo ese régimen. Entonces, el artículo 123 nos habla del derecho al trabajo digno, etcétera, etcétera. Isme. Adelante.
¿Alguien quiere participar? Bueno. Por favor, si no quieren participar, cierren sus micrófonos para que no viciemos el audio. Entonces, tenemos que, bajo este esquema, podemos ya ver la ley reglamentaria, artículo 5º constitucional, ¿verdad? Que tiene 22 artículos, donde habla precisamente de los títulos profesionales. Cuando hablamos de títulos profesionales, lo comentamos con los compañeros, que el título profesional pues puede ser como un certificado, ¿verdad? Porque si usted ve su título profesional, ahí dice que la universidad fulana de tal otorga el título profesional de tal ingeniero, arquitecto, etcétera, a fulano de tal por haber demostrado que cumplió con los planes y programas en vigor, y hasta ahí nada más, no nos dice nada más. Y eso es para las universidades autónomas. Para otras entidades, como es el Tecnológico Nacional de México, como es el Instituto Politécnico Nacional, que son organismos desconcentrados, no son autónomos, quienes dan los títulos profesionales de la Secretaría de Educación Pública. Pero al final de cuentas, menciono, es un certificado, el título de ello. Y los títulos no tienen validez si no tienen cédula profesional, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque la cédula profesional es la que nos da justamente los efectos de patente para tener ese título, bueno, ejercer el título profesional. Entonces, ¿por qué? Pues porque la Secretaría de Educación Pública, que tiene el monopolio de la educación en México, pues lo que hace es que los planes y programas, ya sea de las universidades, de los institutos de educación superior, etcétera, etcétera, pues estén registrados en lo que es la Secretaría de Educación Pública y en la Dirección General de Profesiones, básicamente, y ahí se define qué universidades tienen esa validez para tales o cuales carreras, ¿verdad? A veces ustedes han escuchado hablar de los famosos REBOES, que muchas universidades tienen para hacer válidos sus carreras ante la Dirección General de Profesiones. Y entonces, si de pronto tenemos por ahí un título de una universidad que no esté reconocida, ni tampoco esa carrera para esa universidad, pues simplemente, aunque tengamos el papelito de título, el certificado profesional, el certificado de estudios, digo yo, pues nunca vamos a tener una cédula profesional y no podemos hacer legalmente, para efectos de patente, nuestro ejercicio profesional. Entonces, desde ahí pues, tenemos que tener mucho cuidado en donde vamos a estudiar la profesión que queramos estudiar, ¿verdad? Entonces, Perdón, una pregunta. Adelante. Bueno, soy Vladimir Hernández, una disculpa porque tenía mi audio mal. Soy de RO 1611, la Facultad de Ingeniería, y me dedico al cálculo estructural. Pero la pregunta es la siguiente. Cuando tenemos una universidad extranjera en la que se ha realizado algún estudio, ¿qué se requiere para que se obtenga la cédula? Bueno, ahí tenemos que irnos a los tratados, depende del país. Los tratados internacionales y sobre todo es como de aquí para allá también, alguna universidad debe validar esos estudios. No olvidemos que vamos a hablar de algo muy cercano como es el actual TEMEC, ¿verdad? Que antes era el Telecán, el Tratado de Libre Comercio, y este TEMEC que inició sus funciones el 1 de julio, si no recuerdo, del 2020. Entonces, bajo ese esquema, tendríamos que ver cómo son los intercambios de profesionales. Aquí en México
normalmente los ingenieros, sobre todo, nos quejamos mucho de que vienen ingenieros de otros países a ejercer su profesión con visa de turistas, ¿verdad? Y nosotros sabemos que si nosotros queremos ir a algún otro país a ejercer, normalmente tenemos que tener una visa de trabajo. Y para eso, si queremos ejercer como ingenieros o como arquitectos, pues tenemos que estar reconocidos nuestros estudios en esos países. Entonces, normalmente tendríamos que acudir a una universidad y revalidar nuestros estudios en esas universidades y bajo ese esquema tener esa posibilidad de trabajar en México. En esos días he estado en contacto con un compañero que radica actualmente en Oregón. Él ya obtuvo su, digamos, permiso para trabajar en Estados Unidos y en diversos países mediante un procedimiento que estamos viendo la posibilidad de traer a uno de sus cursos, justamente porque a nivel global los estudios de algunas universidades, no de todas, él es egresado del IPN, sí son válidas a nivel internacional. Entonces vamos a hacer un curso para ese caso específico de cómo podemos tener nosotros, mexicanos, validación de nuestro título profesional en otros países, no solamente en Estados Unidos, es prácticamente a nivel mundial. Eso daremos un curso específico para eso, pero es a través de las universidades que se dan estas situaciones. No sé si queda completada la pregunta, pero ese es el procedimiento. Sí, creo que sí, aunque en realidad es un problema un poquito serio y en realidad debe haber un acuerdo entre todas las universidades e incluso entre los mismos gobiernos. Muchas gracias, doctor. Bien, lo que es muy importante mencionar es que en el TEMEC, México entra como bloque, entra con los 32 estados, cosa que es bastante, ¿cómo diríamos?, inequitativo, porque Estados Unidos, de pronto, ahí sí los estados ejercen su autonomía federativa, y entonces dicen, no, pues yo no le entro a esto, no le entro a aquello, y el único que está dentro de estas posibilidades es Texas. Pero en su oportunidad, les comento, daremos un curso respecto a esa posibilidad de tener reconocimiento en otros países. Uno de los temas más importantes para tener reconocimiento en otros países y que en México debería ser lo mismo es hablar y escribir el idioma. En este caso, el idioma mexicano es el español. Entonces, todos los ingenieros, todas las personas que quisieran venir a trabajar, por lo pronto deberían hablar y escribir perfectamente el español, ¿verdad? Y justamente nosotros también, si queremos salir a otro país, pues obviamente lo primero que tenemos que hacer es tener la posibilidad de comunicarnos, tanto coloquialmente como técnicamente. Entonces, requeriríamos justamente de tener la posibilidad de entender, leer y escribir bien el idioma al cual queramos nosotros acceder. Bueno, entonces, este artículo cuarto, todavía estamos en la ley reglamentaria del artículo quinto, expedir los reglamentos que limiten los campos de acción de cada profesión, o sea, claro, pero bueno, esto muchos de nuestros legisladores, inclusive de nuestros gobernantes, no lo han leído, ¿verdad? Cuando declaran que no se necesita ser ingeniero en tal cosa para hacer tal cosa, pues deberían de leer este artículo cuarto que sí lo define como tal, ¿verdad? Que hay reglamentos donde delimiten los campos de acción de cada profesión. Bueno, entonces, ¿por qué ahora está cambiando el sol?
A ver, el artículo 5 dice, para el ejercicio de una o varias especialidades se requiere autorización de la Dirección General de Profesiones, debiendo comprobar previamente haber obtenido el título, obviamente, comprobar una forma idónea de haber realizado los estudios especiales, ¿verdad? Y en caso de conflicto de intereses de los profesionales y de la sociedad, la presente ley será interpretada por favor de esta última. O sea, siempre es protegiendo a la sociedad. Como vemos aquí, los perros más flacos somos los profesionistas, ¿verdad? Entonces, por eso es una de las razones por las cuales hay que tener mucho cuidado en nuestro ejercicio profesional, que es de altísimo, altísimo riesgo, ¿verdad? Entonces, todo esto pues nos va sirviendo para normarnos la idea de que debemos ser muy cuidadosos para justamente ejercer la actividad de DROs, que es en este caso, ¿verdad? Tenemos que, para obtener título profesional, es empezar a acreditar que se ha cumplido lo que les comentaba, ¿no? Que eso es lo que dice el título, los requisitos académicos, etcétera, etcétera. Para que pueda registrarse un título expedido, ¿verdad? Debe formar parte del sistema educativo nacional, y la SEP es la que dice quién sí y quién no. Deben cumplir con los requisitos todas estas instituciones, universidades, institutos, ¿verdad? Y aquí solamente aquellas que cumplan con todo eso pueden expedir títulos profesionales. Santo Domingo no cumple con ellas, pero los expiden. Entonces hay que tener cuidado también con ese tipo de títulos, ¿verdad? Y pues aquí también todos los títulos pueden ser registrados en todos los estados, ¿verdad? Siempre que su otorgamiento se haya sujetado a sus leyes respectivas. Les comento esto, por ejemplo, para tener posibilidad en un trabajo que tenía yo que tener registro de DRO en el estado de Jalisco, pues tuve que registrarme no solamente en el estado de Jalisco, sino en el municipio de Guadalajara, en el municipio de Zapopan. Ahí sí aplican justamente el 115 constitucional, ahí es municipal, ¿verdad? Entonces, pueden ser registrados y este artículo de esa posibilidad, aunque con el registro de aquí de la Ciudad de México no podemos ir a, como digo, a Guadalajara, a Zapopan, o a Tlaquepaque, donde sea, o a Monterrey, bueno, pero si cumplimos con los requisitos, pues podemos también ejercer como DROs allá. Entonces, el Ejecutivo Federal en ese artículo 13, pues puede hacer convenios, ¿verdad? También con las otras entidades federativas, para requisitos profesionales. Ahora, la Ley General de Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿Por qué vamos a ver esta Ley General? Pues porque tenemos que ver con la seguridad pública como directores responsables de obras, y uno de los, siempre lo hemos mencionado, uno de los responsabilidades más importantes de cada gobierno, ya sea municipal, estatal, federal, pues es brindarle a la sociedad, como aquí se menciona, seguridad, y esa es seguridad pública. O sea, seguridad pública no solamente es la policía, la Guardia Civil, los bomberos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sino también la seguridad pública es que estemos seguros donde estudiamos, donde trabajamos, donde nos divertimos, donde nos hospedamos, donde vivimos, etcétera, etcétera. O sea, ¿dónde? Pues las construcciones, las edificaciones, donde hacemos todo ese tipo de actividades, el transporte público, por ejemplo, aunque el año pasado ya ven que por ahí para celebrar el Día del Albañil pues, se cayó un tramo ahí del metro, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante porque nosotros tenemos que ver de manera muy, muy, muy importante en la seguridad de la población. Repito, y siempre voy a repetir mucho esto, nosotros tenemos que ver con la seguridad de la vida, la salud y el patrimonio de la población, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos
estamos definidos como agentes auxiliares, ¿verdad?, de la administración pública, por lo mismo. Como la administración pública, no todos los administradores públicos saben de el tema de seguridad estructural, por ejemplo, de instalaciones, de diseño arquitectónico, pues nosotros nos auxiliamos en ese sentido y entonces somos corresponsables. Aunque la autoridad se zafa al solicitarnos una manifestación, que lo veremos más adelante, ¿verdad? Porque no dan licencias, nos registran una manifestación que nosotros vamos a hacer ante la autoridad, entonces con eso la autoridad se lava las manos, ¿verdad? Bueno, pero bajo ese esquema, la seguridad pública es una función a cargo de la federación, las entidades federativas, municipios, es lo que comentábamos hace un momento. Y bueno, esta Ley General de Asentamientos Humanos, ¿verdad?, de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, con 119 artículos, 5 transitorios. Pues aquí, ¿qué tenemos que ver con esta ley? Bueno, pues que nosotros tenemos que ver con el uso, ¿verdad?, el uso del territorio, o sea, son los usos de suelo, que son muy importantes. Muchas veces por uso de suelo indebido, pues podemos caer en delitos y sobre todo, pues podemos poner en riesgo a las personas que viven en algún lugar donde no debemos de construir, ¿verdad? Aquí habla de seguridad justamente, derecho a vivir en asentamientos humanos en condiciones sustentables, resilientes, saludables, bla, 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 y seguras. Entonces, ahí es donde nosotros estamos inmersos. Todos estamos inmersos, directa o indirectamente, en muchas leyes que de alguna manera, pues debemos por lo menos saber que existen y darles una leidita de vez en cuando para saber a lo que nos estamos arriesgando cuando otorgamos nuestra responsiva para tal o cual construcción, ¿verdad? Y aquí pues habla justamente de la gestión de asentamientos humanos, centros de población, etcétera, etcétera. Y aquí se habla de derecho a la ciudad, ¿verdad?, donde se debe garantizar a los habitantes justamente todos los servicios básicos, la vivienda, y obviamente la seguridad. La equidad e inclusión, pues aquí también se habla de perspectiva de género, etcétera. Derecho a la propiedad urbana, esto pues también es Estado de Derecho. Coherencia y racionalidad en el ordenamiento territorial, desarrollo urbano, ahí ya hay palabras con las cuales tenemos más familiaridad, ¿verdad?, como director responsable de obra. Aquí en el 10 viene dándole la responsabilidad a las entidades federativas, como la Ciudad de México, sobre legislar en estos dos temas, ¿verdad?, ordenamiento, desarrollo urbano. Y tenemos también el decreto por el que se expide la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, bueno, hoy Ciudad de México, en donde el anterior que vimos es el federal, este es de la Ciudad de México, Distrito Federal, todavía salió con el nombre Distrito Federal, pero pues ya sabemos que aquí habla ya de la Ciudad de México, ¿verdad? En donde tenemos que, son atribuciones del jefe de gobierno, pedir los reglamentos, las leyes de materia que regula. No olvidemos que el legislativo legisla su nombre, pero el ejecutivo promulga o publica los reglamentos, entonces esa es una de sus facultades. Y aquí en el artículo 7, en sus fracciones 25 y 26, nos dice que ya son atribuciones de la Secretaría de establecer el procedimiento de evaluación de los directores responsables de obra. CEDUBI es la CEDUBI, ¿verdad? Pero ahora ya ni siquiera es CEDUBI, ahora tenemos ya el ISC, ¿verdad? Como todos sabemos, el ISC administra a los DROs y a los corresponsables de seguridad estructural, y CEDUBI, la Secretaría, a los
corresponsable de diseño arquitectónico y de instalaciones. Entonces, desde ese aspecto, tenemos que nos administra la Secretaría y lleva nuestro registro correspondiente. Como ahorita nos mencionamos, tengo el registro de RO 1200, 1600, etcétera. Y integrar y operar el padrón de directores responsables de obra, corresponsables y peritos, vigilar y calificar la actuación de estos. Esto está en el reglamento, ¿eh? Esto está en la Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, que es la que norma al reglamento. Bueno, aquí vamos a dar una repasada rapidísima. Alguien hace rato mencionó que cuántas modificaciones ha habido en el reglamento, bla, bla, bla. Bueno, por lo pronto vemos las actualizaciones desde el punto de vista de años. Aquí en 1921 tenemos este famoso primer reglamento, ¿verdad?, donde se nos denominaba a los actuales DROs como constructor responsable. Ahí no se hablaba de título profesional ni de colegios, porque los colegios no existían. Los colegios empezaron a existir a partir de 1945, que se estableció la ley reglamentaria del artículo 5º constitucional. Entonces, por eso en 1942, aquí ya se hablaba de perito responsable, clasificado en dos grupos, ¿verdad? Ya se hablaba de ingenieros y arquitectos. En el 21, el constructor responsable podría ser el maestro Chong, que era el que estaba construyendo, ¿verdad? No necesariamente tendría que tener título. Ya en el 42 ya teníamos esa posibilidad, pero aquí no hablaba tampoco de la colegiación obligatoria, como lo es ahora. Pero ya en el 66 ahí justamente ya empezamos a manejar la nomenclatura de director responsable de obra. 41 todavía éramos peritos responsables. Y aquí ya tenemos director responsable de obra, que ya aquí ya sí se habla, seguimos siendo de dos grupos, ¿verdad? Primero y segundo grupo, pero digamos que aquí ya se habla de ser colegiados, y se da un periodo de gracia para los que no fueran colegiados, para que se inscribieran en el colegio que les correspondía, ¿verdad? Ya después viene 10 años después, en el 76, una de las revisiones, ¿verdad? Donde se sigue ya manteniendo la denominación de DROs, y luego, pues, entre el 76, de pronto viene en los sismos del 19 y 20 de septiembre del 85, ¿y qué sucede? Pues que de pronto vienen dándose las grandes destrucciones de edificios, un número de muertes importantes, o sea, todo un desastre. Y entonces ese reglamento 76 se derogó y se dijo, bueno, ¿sabe qué? Ahora vamos a trabajar mientras con unas normas de emergencia que eran muy estrictas y que todo se debía de lo que estaba en proceso de revisar con esas normas. Ya nadie siguió construyendo porque no se podía cumplir con esas normas. Y ya después de 2 años, después del 85, sale el de 87, que ahí empieza a surgir la figura del responsable, porque dijeron, bueno, en el 76, pues si nada más había un DRO para cualquier tipo de obra, de tamaño de obra, de complejidad de obra y todo, y tuvimos este desastre, bueno, pues ¿saben qué? Ahora vamos a tener DROs, pero también corresponsables, y ya son los tres que ya todo el mundo conocemos, ¿verdad? Que apoyen y se corresponsabilicen con el DRO cuando así se requiera por el tipo de obra o la superficie construida. Después viene 1993, 2004 y bueno, hasta el 2017, ¿verdad? Entonces, aquí es una tablita muy rápida que nos ilustra muy rápidamente que con sismos de más de 7, ¿verdad? Pues ha habido pérdidas de vida, pérdidas de inmuebles, desde el 21, ¿verdad? Lo presidió un sismo del 17, justamente 100 años antes del 17.
¿verdad? Nada más que en diciembre 29 de 7.7. El reglamento del 42 fue precedido por uno del 41, el de 66 por uno del 65. Estos son los regiones, son los epicentros, ¿verdad? Oaxaca, Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, como vemos, Morelos, todo es el sur, ¿verdad? El sur también existe, como decía nuestro amigo Benedetti. Entonces, en el 76, pues lo presidió uno del 73, ¿verdad? Y después vienen los del 87, que son precedidos por del 85, los dos, uno con el presidente de Michoacán, con Guerrero, 8175, y luego el de Chiapas del 7 de septiembre de 2017. Pero bueno, aunque fue el 15 de diciembre que se promulgó el reglamento del 17, pues realmente no fue por este evento, sino que ya se venía trabajando de alguna manera, porque a partir del 1967, el 93, el 2004, pues realmente no fueron precedidos por ningún sismo importante. Y ya se venía trabajando rutinariamente, digamos, en la revisión del reglamento, y ya se tenía mucho avance cuando fueron estos sismos en Chiapas del 7 y en Morelos del 19, que el que nos afectó en Ciudad de México fue más el 19, aunque fue de menor magnitud que el de Chiapas, pero la cercanía geográfica, pues obviamente la energía aquí llegó con todo, ¿verdad? Entonces, del 18 de septiembre al 15 de diciembre de 2017, pues no, realmente no se pudo haber realizado un reglamento, ya se traía revisiones y pues coincidió con esto y se promulgó el 2017, ¿verdad? Aquí están los números de muertos, ¿verdad? El máximo fue de 9,000 y pues en 2017 hubieron 369, ¿verdad? En 2004 cuando el sismo del 17. Y pues aquí podemos ver en números que de 9,000, muchos dicen que 9,000 son muy poquitos, que realmente fueron casi el doble, ¿no? A 369 o 500 que hayan sido, o 1,000, pues ya es una gran diferencia. Eso quiere decir que probablemente el hecho de que, seguramente el hecho de que tengamos ya la participación de corresponsables a partir del 87, pues podamos tener ya construcciones un poco más seguras, ¿verdad? También, pues, el estado del arte de los softwares que tenemos, las herramientas, también la investigación que se ha hecho en diferentes instituciones, universidades, en APRED, etcétera, etcétera, pues nos van dando mayor conocimiento de cómo se comportan las estructuras ante los eventos sísmicos, que es cuando los eventos sísmicos son los sinodales de las construcciones. En estado estático, pues básicamente no hay falla. ¡Wow! ¡Wow! MX.tv